En 1762, un joven chaval de 15 años, llamado Abraham Louis Breguet, abandona su hogar en Neuchâtel, Suiza, y se dirige a Francia, concretamente a París, con la intención de convertirse en aprendiz de relojero. Pasan los años y en 1775 logra abrir su propio taller, concretamente en la isla de París, en pleno corazón de la ciudad. Concretamente en la calle de Croix d'Horloge, que significa algo así como Muelle de los Relojes, con la ayuda de Abbot Joseph François Marie, quien acoge al joven Breguet bajo su protección y lo presenta en la corte francesa. Y es ahí donde se desarrolló la carrera de probablemente uno de los relojeros más trascendentales de la historia, Abraham Louis Breguet. En sus días, la reina fue una de las más fervientes admiradoras de las creaciones de Breguet. Y la verdad es que María Antonieta era un influencer del siglo XVIII, ya que logró atraer a un montón de clientes a la tienda de Breguet. Incluso durante su estancia en la cárcel de Temple, en septiembre de 1792, y su amor por los relojes llegó hasta el punto de que cuando estaba en la celda, llegó a solicitar que le trajesen un reloj Breguet. Unos años antes, en 1783, un oficial de la Guardia Real, cuyo nombre permanece desconocido hasta hoy, encargó un Breguet. Entonces resulta que el sujeto este que encargó el reloj le dio carta blanca a Breguet. Le dijo, no hay límite ni de tiempo ni de dinero. Lo único que te voy a pedir es que me traigas el mejor reloj hecho por un relojero en la historia. Eso sí, entonces tenía que incorporar los mejores componentes, los mejores movimientos, los mejores materiales. O sea, tenía que ser una obra sublime de arte. Desgraciadamente, la reina no tendrá jamás la oportunidad de contemplar su reloj, que solo se terminará en 1827. Es decir, 34 años después de su muerte, 4 años después de la muerte de Breguet y 44 años después de que fuera encargado. Aún así, la historia continúa, y es en 1983 cuando es robado en el Museo de Arte Islámico de Jerusalén, hasta que en 2007, bueno, por suerte el reloj volvió a aparecer y es que resulta que estaba en el dominio del mismo ladrón que se lo había llevado. Y es que este lo guardó, o se especula que lo guardó, porque considera que podía ser un amuleto de buena suerte para él. Un año después, en el Salón de Basilea, Montres Breguet reveló el nuevo Marie Antoinette, construido en base a las investigaciones de archivos y dibujos originales bajo la dirección de Nicolas Hayek. En primer lugar, integra 823 componentes, con acabados excepcionales. La verdad es que no es un reloj de pulsera, pero el número de componentes es una barbaridad. 800 componentes triplica, cuatriplica o quintuplica a ya los relojes que son muy complicados. O sea que, para que os hagáis una idea, es una locura. Además, incluye el movimiento automático denominado perpétuel. El tema del reloj automático es curioso, porque la invención se le atribuye más bien a un jesuita que vivió en el siglo XVI o bien a un alemán del siglo XVII-XVIII también. Entonces, pues como todo hay un poco de polémica, ya que las artes, pues al final unos van aprendiendo de otros y van evolucionando. El primer modelo que comercializó Breguet se lo vendió al que por entonces era el duque de Orleans. Bueno, en el caso del duque de Orleans, creo que es Luis Felipe, porque coincide más que nada en el año, pero no estoy seguro ya que duques de Orleans hubo un montón. Bueno, a lo que vamos, que me estoy descentrando un poco. ¿Cuáles son los componentes imprescindibles que hay que ver que tiene este reloj increíble de María Antonieta? Un calendario perpetuo completo. Vamos, que se supone que no hay que ajustarlo. Evidentemente nos indica la fecha, el día y el mes, y esto podemos verlo respectivamente a las 2, a las 6 y a las 8 horas en el reloj. Después, a las 10 horas, se anuncia la diferencia cotidiana entre el tiempo solar y el tiempo civil. En el centro tenemos lo que vino a ser el precursor del cronógrafo y después tenemos el indicador de reserva de marcha de 48 horas, que se sitúa al lado de un termómetro bimetálico. Sí, lo habéis oído bien. Este reloj tenía hasta un termómetro. Volvemos al periodo de 1801 y 1823. A pesar de la dureza de los tiempos, de las guerras que están sucediendo y de tener que abandonar Francia, Breguet es un genio y nunca deja de crear. El 26 de junio de 1801 patentó un revolucionario mecanismo que neutralizó los efectos de la gravedad, que tanto afectaban a los relojes mecánicos, logrando una precisión nunca vista. El ya mundialmente conocido tourbillon, o algo así como torbellino en francés.
Esta invención fue una hazaña de la ingeniería, que consolidó el prestigio del ilustre relojero como una de las figuras más innovadoras de todos los tiempos. En el año 1808 se vendió a don Antonio de Borbón, infante de España. Bueno, y como no, los Borbones siempre tienen lo mejorcito, y en este caso resulta que Breguet le vendió uno de los más fascinantes, o considerados más fascinantes relojes tourbillon que hizo Breguet en su vida. Y tras la terrible Revolución Francesa, bueno, debido a esta terrible guerra, pues Breguet pierde por causas evidentes a sus clientes cortesanos. Bueno, y Breguet, como gran empresario, lo que hace es pues invertir en el extranjero y marcharse de Francia. Y es en Rusia donde cosecha un mayor éxito, abriendo un establecimiento en San Petersburgo. Por desgracia, 3 años más tarde se ve obligado a cerrar el establecimiento que tenía en San Petersburgo debido a los conflictos que había por las guerras napoleónicas entre Napoleón y el zar de Rusia, y evidentemente, pues como en todas las guerras, el comercio se ve muy perjudicado en estos casos. Bueno, a pesar de que la cabeza de Francia haya cambiado, los gustos del poder no lo hicieron. Es bien sabido que Napoleón buscó obtener objetos refinados que simbolizaran su poder y estatus social. Además, por razones prácticas, necesitaba usar en sus campañas piezas de relojería que fueran sólidas y fiables. De todas maneras, lo que nos interesa en esta historia es su hermana, Caroline Murat, reina de Nápoles, ya que fue la primera persona en tener un reloj de pulsera que, por desgracia, hoy está desaparecido. Esta creación, que tiene una forma oblonga y con una esfera plateada guilloché, comprendía varias complicaciones, que entre ellas se encontraban una repetición, las fases de la luna y un termómetro. Además, la pulsera estaba compuesta de pelo trenzado con hilo de oro, para que así se pudiese ajustar mucho mejor a la muñeca. De aquí podría derivar el hecho de que antiguamente se considerase a los relojes de pulsera como relojes de dama y a los relojes de bolsillo relojes de caballero. En la primavera de 1814, concretamente el 2 de abril, un misterioso visitante se presentó en el local del Muelle de los Relojes. Visitante que resultó ser nada más y nada menos que el zar de todas las Rusias, viajando de incógnito en compañía de un criado. Todo esto tuvo lugar hacia el final de las guerras napoleónicas. Bueno, y a pesar de haber tenido que prohibir la venta de relojes de Breguet en Rusia, el zar echaba de menos las maravillosas piezas de este relojero, por lo que tuvo que irse a Francia. Al parecer el zar compró un reloj repetidor y algún otro ejemplar más, y lo bonito de esto es que Breguet le recibió con los brazos abiertos, le dio de comer en el primer piso de la oficina y estuvieron charlando todo ese día acerca de los relojes. Y es que algo similar ocurrió con los ingleses. Resulta que Breguet tenía un amigo en Inglaterra, concretamente en Londres. Louis Recordón, que tenía una tienda en el Soho y a través de él vendió por 4.800 francos el primer tourbillon que se vendió comercialmente por la casa relojera. Esta venta se hizo nada más y nada menos que a Jorge III, que por entonces era el rey de Inglaterra. Este tenía un grandísimo interés por los relojes y era un gran coleccionista. Comprar un reloj a un francés durante el periodo de las guerras napoleónicas, donde Napoleón y él eran enemigos, no era algo que el público fuese a ver con muy buenos ojos, por lo cual se decidió hacer esta operación en secreto. Para evitar conflictos internos o sospechas, el reloj dispone de las grabaciones en inglés. Y solo podemos ver la firma de Breguet en su mejor invento, el tourbillon. A pesar de todas las molestias que se había tomado Breguet, el rey, como todos los políticos, que es un poco sinvergüenza, tardó más de un año en pagarlo. Incluso la gente de Breguet tuvo que enviar un recordatorio. Y es que la clientela de Breguet siempre ha tenido relación con el poder político, ya sean monarcas o políticos demócratas de hoy en día, como pueden ser Sir Winston Churchill, la reina Victoria de Inglaterra, el presidente francés Sarkozy y el todopoderoso Vladimir Putin. Hay una frase del escritor Stendhal que desde mi punto de vista resume muy bien lo que significaban los relojes de Breguet en aquella época. Breguet hace relojes que durante 20 años nunca fallan, mientras que la tediosa maquinaria mediante la que vivimos funciona regular y produce dolor al menos una vez a la semana. Y probablemente lo más importante, creó una marca reconocida en todo Occidente y parte de Asia. ¿Y por qué era reconocida? Principalmente porque era símbolo de estatus y de poder. Breguet pertenece al grupo Swatch, grupo relojero fundado por el señor Nicolas Hayek en el año 1983. Actualmente el grupo tiene un valor de unos 10.000 millones de euros y está formado por marcas increíbles como Blancpain, Omega, Longines, Hamilton y Tissot.
donde evidentemente la joya de la corona es Breguet, que se unió al grupo en el año 1999. Bueno, y probablemente tendréis curiosidad por cómo es la colección actual de Breguet, así que vamos a hacer un breve repaso por ella. Los Tradition son una colección a modo de homenaje a la memoria de Breguet. Sus piezas inspiradas en los míticos relojes de suscripción son una mezcla entre pasado y presente de la marca. El diseño es espectacular, ya que parece que la esfera se cae de la caja y ocupa un lugar más dentro del movimiento. Ahora vamos a ver la colección clásica, que tiene dos vertientes. La que es más sencilla en cuanto a movimientos y la que tiene grandes complicaciones. Los relojes de pulsera clásicos son los más elegantes, tanto los modelos extraplanos como los relojes complicados. Todos son fieles a los principios técnicos, el arte y los valores tradicionales del reloj Breguet. Aquí es donde las grandes marcas demuestran su máxima capacidad técnica, creativa y artesanal. Breguet, en este caso, realiza los movimientos donde la funcionalidad no impide la creación de los movimientos más bellos jamás creados. El turbillón es marca de la casa y no puede faltar. Breguet consiguió una buena relación con las Fuerzas Armadas francesas, por lo cual empezó a diseñar dos modelos concretamente, el Marine y el Type. La línea Marine tradicionalmente fueron creados como relojes cronómetro para la Marina francesa, y los Type fueron creados en los años 50 para las fuerzas aeronavales francesas. Estas cajas se denominan caja tenue, como si fuesen unos barriles. No es la típica caja de Breguet, pero desde luego sus diseños guilloché de la esfera son inconfundibles, al igual que las manecillas. Recordando a la reina de Nápoles, se creó esta colección. A pesar de que el primer ejemplar, como ya hemos dicho, se perdiese, esta colección sigue manteniendo la misma esencia 200 años más tarde. Bueno, yo si tuviese que quedarme con un reloj, elegiría uno de la colección Complicación Clásica, concretamente el 5367 BR, porque considero que reúne todas las invenciones más significativas que tiene Breguet. Desde las manecillas en forma de luna creciente en acero azulado, los números arábigos Breguet, el turbillón que no puede faltar, un movimiento mecánico de carga automática y además este modelo tiene la caja cubierta de oro rosa. Bueno, considero que es una pena que hoy en día Breguet no pertenezca todavía a una rama familiar, ¿no? Como si lo hacen otras marcas como son Audemars Piguet o bien Patek Philippe, pero de todas formas considero que mantienen la esencia del fundador viva y siguen haciendo relojes realmente excepcionales. Además, Breguet es historia de la relojería y estoy seguro que cualquiera que lleve uno admirará esa obra de arte todos los días. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, un saludito, nos vemos. I'm a flirt, soon as I see him walk up in the club, I'm a flirt. Realizing me when I pull up.